vamos a estudiar un poco de la autoridad que tenemos en Cristo, la guerra espiritualmente que estamos luchando. Porque muchas veces hay cosas que pasan en el natural y necesitamos ver qué es detrás de estos ataques o conflictos y cómo debemos estar en Cristo. Fuertes, ¿no? Dios no quiere de nosotros vamos a sentir de no hay esperanza, que siempre todo es igual, que los lágrimas no importan. Claro que sí, las lágrimas son una importante arma forjada en contra del diablo. ¿Tú sabes esto? So, si diablo va a acosarte a llorar, llores adelante de Dios. y él está haciendo el contrario de él quiere a su vida, porque sus lágrimas tienen valor adelante de Dios. Entonces, él va a cambiar las lágrimas para estar haciendo una nueva obra. Dice en la Biblia que Dios guarda tus lágrimas está guardado. ¿Qué significa? Algo importante, si Dios está guardando, yo solamente quería guardar las cosas que son importantes. No quería guardar la basura. ¿Ustedes quieren guardar basura? No. Entonces, nosotros debemos entender, si Dios está guardando las lágrimas, significa hay valor en lágrimas. Y hay valor cuando oremos y cuando testificamos a la gente del poder de Dios. Esta semana yo empecé a estudiar más de la palabra de Dios por sueños de la autoridad de Dios, porque tenía visiones una visión que yo tenía era de multitudes y multitudes de gente que están en la oscuridad, completamente están en la oscuridad. Y yo creo, porque yo estoy en oración por México, esta es parte de la visión de Dios, sino de toda la visión de Dios por México. Entonces, en la primera visión que yo tenía, la oscuridad completamente cubrió, y empezó a orar más intenso espiritualmente en contra de las obras satánicas. Y cuando oré en contra de las obras satánicas, esta visión que yo tenía esta semana era multitudes y multitudes, pero luz. Amén. Una luz brillante sobre grupos y grupos de multitudes. Entonces Dios está cambiando algo en el cielo sobre México. Y necesitamos continuar a creer que Dios va a visitar México y dar a la gente entendimiento del amor de Dios por ellos. En realidad, el visión de su destino y propósito en Dios. Entonces la autoridad de Cristo es muy importante. Y nosotros que buscamos a Dios, encontramos un texto de la autoridad de Dios, habla en 1 Colosenses 1:16 a 17. Colosenses 1:16 a 17. Vamos a leer. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Okay, entonces, este texto es importante y leímos muchas veces, pero para estudiar y entender es otra cosa. Entonces, yo estoy en oración de entendemos esto mejor, porque si somos del reino del cielo, necesitamos entender qué significa para estar un miembro o un ciudadano del reino de Dios. Entonces, cuando encontramos este texto y dice unas palabras
muy importante, tronos, dominios, principados y poderes. Todos de estos eran creados por ¿quién? Él. Y él es Jesucristo, el Hijo de Dios. So, él y el Padre crearon estas posiciones o estos oficios o estos este gobierno o de realidad de van a tener autoridad en el cielo y la tierra por estas posiciones o este tipo de gobierno. Now, cuando encontramos la historia de cómo hombres negaron a Dios y empezaron a pecar y perdieron su dominio. Okay, so dominio es una palabra importante para entender, porque la palabra de dominio significa gobierno. Okay, so dominio significa ¿qué? Gobierno. Entonces, cuando estamos hablando de el gobierno de Dios, estamos hablando de dominios, ¿ok? Entonces, cuando hablan de dominios plural, estamos hablando de todos los gobiernos del mundo y la tierra que tiene una soberanía abajo Dios. Abajo Dios, porque ¿quién creó Dios. Dios creó esto. Entonces, cuando leímos de esto, vamos a leer en Daniel 7:27 de qué significa palabra que Daniel dijo de la autoridad de Dios, el dominio de Dios también. Él habló. Daniel 7:27. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Ok, so aquí está más claro quizás, porque ellos usan la palabra gobierno. Entonces, dominio significa qué grande es el gobierno, ¿ok? El dominio de México es sobre el territorio de México, la nación, en el gobierno, ¿no? Igual de cual nación, pero el gobierno o el dominio de Cristo es sobre todos. Ellos no saben todavía, algunas naciones y de muchos, porque ellos están adorando otros personas o otros dioses que no son Jesucristo. Pero un día, la Biblia dice claramente que un día todos van a doblar sus rodillas y confesar que Cristo es el rey del dominio, el gobierno de Dios, que fue creado todo lo demás bajo su autoridad. Entonces, sí, hay reinos y territorios que el diablo quería controlar. Pero, ¿qué dice Daniel? Que toda autoridad abajo el cielo, ¿qué es abajo el cielo? La tierra, somos de la tierra. Entonces, va a dar Dios el dominio, el gobierno de los que creen en Dios, el más altísimo. Él va a compartir el reino y el dominio a los creyentes que creen y ellos están adorando a Jesucristo y entienden de Él es el Rey de Reyes. Él tiene toda autoridad en la tierra, en el cielo, y de Él va a reinar, y nosotros vamos a tener el dominio para servir y obedecer a Él. Entonces, cuando tú buscas en el hebreo, ¿qué significa esta palabra dominio? Tú vas a encontrar, dice
para tener poder, para tener el gobierno en cuestión de leyes. ¿Okay? Leyes es que los gobiernos van a formar de la gente o sus ciudadanos van a obedecer sus leyes. Eso es como ellos gobiernan, ¿no? Entonces, y de el dominio siempre tiene uno que va a reinar sobre el dominio o el gobierno. Es presidente, es rey, es un líder que va a tener el poder, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, podemos pensar también este es el hebreo. ¿Qué significa en el hebreo? La palabra dominio. La palabra dominio en el griego, como en Colosenses que acabamos de leer, significa gobierno, también tronos. ¿Ok? So, tenemos el dominio, tenemos el gobierno y tenemos tronos abajo el gobierno. Tronos son posiciones de gente que tiene el poder para decir todo y formar leyes y gobernar, ¿no? Entonces, en Daniel 7, 9 a 10 vamos a leer. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Okay, entonces, siempre gobiernos tienen libros. Y el dominio de Dios Padre es, de Él tiene libros donde está escrito de toda la vida de cada persona que vivía, que vas a vivir, que está viviendo ahora. Y va a venir tronos. ¿Qué son los tronos? Los tronos son, hay uno más altísimo, Cristo, el trono de Cristo. Y then hay otros tronos, sabemos alrededor del trono de Dios que tiene poder. Los discípulos, los 12 apóstoles tienen una participación en eso. Los que van a vencer sobre naciones, sean cosas que quizás nosotros no fijamos, pero son profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, gente que abandonaron sus vidas para hacer la voluntad de Dios. Dios va a dar una posición para reinar. Dice que Él quería cambiar a todos nosotros a ser sacerdotes y reyes que reinaremos con Cristo. ¿Qué significa? Significa un sacerdote va a enseñar el camino a Dios. Eso es que los sacerdotes en el Antiguo Testamento siempre prepararon a la gente para entrar al santo lugar para conocer a Dios, guiaron y prepararon y enseñaron. Y los reyes gobiernan para dar respuestas a ¿qué? Peticiones. ¿Tú tienes peticiones? Tú necesitas dar tu petición al Rey de Reyes. Y a veces es necesario entender. Esta descripción de Daniel 7 a 9 es una descripción de ¿qué? Un corte. En esta escritura dice que había una juez. El anciano de los días es Dios Padre, que tiene cabello blanco, ojos como fuego, y él es lleno de poder. El río que está saliendo de su trono es de fuego. Es difícil por nosotros combinar fuego y agua, pero es un río de fuego. Pero la Biblia dice claramente que el río de fuego que está saliendo de su trono es
bueno por los que conocen Dios, pero es en contra de todo que no es de Dios. El santo fuego de Dios va a consumir todo que no es de Dios. Entonces, ni un demonio puede aguantar la presencia de Dios en la forma del Santo Espíritu de fuego de Dios, que va a estar consumido. No es como el fuego del infierno. Es un diferente tipo de fuego. Es un fuego que puede traer vida y consumir todo lo que está en contra de nosotros, de la vida. Es en contra de enfermedades, es en contra de palabras que están poniendo a estar atado a ti, que no son de Dios. Es en contra de todo el plan del enemigo para ponerte abajo, porque él sabe quién eres tú espiritualmente. Tú fuiste escogido de Dios, no importa qué vida vivían antes de conociste Cristo o recibiste Cristo. Tú estás escogido en Dios para reinar y tener dignidad en el reino de Dios y tener un lugar santo para quedar reinando, y no como este mundo lleno de corrupción, lleno de conflicto, pero van a estar reinando en el reino de paz, y un reino que tiene toda la autoridad. Este reino es parte de ti. Tú estás un ciudadano de este reino que tiene toda la autoridad. So, cuando tú ves cosas en tu vida que no está en alineación con la palabra de Dios, ¿qué necesitamos decir? Necesitamos animar nosotros mismos con la palabra de Dios y decir, pero ¿sabes qué? Yo soy del reino que tiene más poder de las cosas que yo estoy viendo. Oh, no. A mí eso no va a pasar. Oh, no. Yo no soy como ellos están diciendo que yo soy. No. Y necesitamos levantar a nuestra posición que dice, Cristo está sentado al lado derecho al Padre y nosotros estamos sentados con Él. Significa que tú tienes una posición aquí, no de abajo, donde el enemigo puede aplastarte y ponerte abajo sus pies. Tú tienes la posición para poner al enemigo abajo tus pies. Y debemos disfrutar la posición que tenemos. Oh, anciano de los días, significa que siempre existía Dios antes de todo que eso que está pasando en nuestra vida o dentro de las naciones. Existía. Y Él tiene el reino de naciones, de lenguas, dominio, que va a estar por siempre. Nunca va a estar destruido el reino que somos ciudadanos. Amén. ¡Nunca! Amén. ¿Por qué portamos como vamos a estar destruidos? Por las palabras que la gente está diciendo en contra de nosotros. Debemos animarnos con las palabras que Dios está hablando a nosotros. Debemos estar fuertes en el Señor. Entonces vamos a leer en Apocalipsis 24 de los tronos de Dios. Apocalipsis 20, versículo 4. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Wow. Entonces, los que fueron escogidos para estar en esta posición, si nosotros queremos estar en esta posición,
no esperamos para ir al cielo cuando morimos para reinar. Empezamos hoy a juzgar. Si tú eres una juez y tú tienes poder para juzgar las cosas, tú vas a empezar a juzgar ahora en contra de las obras de son satánicos, que son en contra de Dios. Entonces, tú vas a ver unas cosas quizás en noticias de cuál nación, ¿no? Todas las naciones tenemos noticias que sabemos que esto es en contra de Dios, la cosa que la gente quiere hacer. Y tú vas a empezar a juzgar en oración y decir, no. Estoy diciendo oficialmente, porque yo soy del reino más poderoso en el universo, el reino de Jesucristo. Estoy diciendo no a esta cosa. ¿Es como los jueces comportaron? Ellos dicen sí a esto porque es en acuerdo de la ley, o no. No. Ellos no dicen lo siento, ellos simplemente dicen no. Ellos no tienen disculpas. Ellos dicen es esto o esto. Es sí o no y nada en medio. Nada en medio. Porque ellos tienen la ley. Y ellos estudiaban la ley y ellos conocen la ley, saben la ley. Y ellos pronunciaron y declararon la ley en acuerdo de que las acciones de la gente. Nosotros tenemos la ley de quién? De Cristo. Entonces, deben llamarnos a estudiar más la palabra de Dios, que tenemos más autoridad para juzgar las cosas que no son de Dios y las cosas que son de Dios. ¿Y cómo? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos a juzgar? Primera cosa que empezamos para tener autoridad es juzgar nosotros mismos. No, tú no vas a hablar, yo estoy juzgando. Quizás tienes problemas la forma que tú hablas, por enojo, o dices palabras que no son en acuerdo de la palabra de Dios, no son palabras santas, ¿no? Tú necesitas empezar a juzgar. No, este no es parte de mi vida porque yo soy del reino de Dios, entonces yo no podía hablar así. Este no es de mí. Si yo soy parte del reino de Cristo, no soy parte de este reino satánico de yo podía hablar cual cosa es en contra de Dios. No puedo. No estoy dividido de los dos reinos. Yo soy dentro y ustedes son dentro del reino de Dios. Eso es porque cuando Juan el Bautista, cuando él estuvo bautizando la gente, él bautizó mucha gente en el río Jordán. Y la razón que podía bautizar a ellos inmediato es él dijo, arrepéntense, confesen tus pecados, tu iniquidad, y ya reciben el reino de Dios. Y ellos recibieron el reino de Dios cuando fueron bautizados, bajaron el agua, levantaron el agua, cambiados. Y entender, ya yo nací de nuevo, ya estoy limpiado. Y Juan dijo, el Cristo va a venir después de mí. Y Cristo llegó en el mismo, sabemos en el mismo temporada de Juan el Bautista, para traer la vida a la gente, para conocer al Padre y vivir, está convertido completamente. Entonces nosotros debemos entender quién somos. Somos parte de un reino invencible, y podemos estar reinando ahora. Yo recuerdo mi mamá, una vez una de mis hermanas dijo algo que ella atacó, como familias, ¿no? A veces decimos cosas a uno a otro. Entonces una de ellas dijo una cosa a mi mamá. Mi mamá dijo, yo no voy a llorar ni una lágrima, porque no es la verdad. Yo no soy ese tipo de persona.
Yo soy del reino de Dios. Entonces, ok, tú puedes recibir las palabras que son satánicos. Porque el diablo, más o menos, la manera que él va a funcionar es que no aparece exactamente enfrente de ti. Él aparece dentro de una persona que va a hablar a ti. Y muchas veces es una persona que está cerca de nosotros y sentimos demasiado lastimado. No solamente lastimado, pero destruidos. Ese es un espíritu maligno del reino de quién? Satanás. ¿Por qué? Porque recibimos, si vivimos en este reino de la tierra, vamos a recibir estas palabras. No podemos subir. Pero si vivimos en el reino de nacimos, de nuevos, que es el reino de Jesucristo, las palabras no nos tocan. No, esas palabras son de abajo y van a quedar en la tierra, pero van a estar destruidos por el reino de Dios y su santo fuego si vivimos en el reino de Dios. Sí, amén. Van a estar destruidos. Entonces, ¿cuántos de ustedes están poniendo su armadura cada día? Yo pongo 2 veces en el día. Good. Bueno. Okay, so, ¿qué es la armadura? La armadura es en Efesios o Galatas. Y ponemos el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, los calzados del evangelio de la paz. Levantamos un escudo de fe, pero también tomamos una espada doble filosa de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Ponemos un manto de humildad y celos por el Señor. Y yo siempre digo, yo clamo la sangre de Cristo sobre mi espíritu, mi cuerpo, mi mente, mis pensamientos. Que los ángeles están alrededor de mí. Que Dios me dio ángeles que van a estar enfrente de mí, prosperando en mi camino, mis actividades. ¿Quién reino? Tú estás en un reino de la victoria. Tú estás en un reino que es eterno. Tú estás en un reino que no es corruptivo. Un reino que es perfecto, poderoso, sana. Que Cristo nos compró de nosotros. Vivimos continuamente en este reino por la victoria. Amen. Él resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Y acaban de escuchar un testimonio de una joven que cuando tenía como 30 años murió. Y Cristo dijo, ¿sabes qué? Cuando yo fui a la cruz y murió y descendió al infierno, yo estuve en el infierno por 3 días completamente sin el Padre, sin el Espíritu Santo. Yo estuve completamente separado de todo el amor de Dios, de todo mi relación con Dios. Y Cristo dijo, ¿sabes que yo oró? Porque cuando yo era joven, yo empecé a memorizar los textos de la palabra de Dios. Cristo memorizó. Y él dijo, el Salmo 16 es que yo dije en el infierno. ¿Quieres saber qué dice el Salmos 16? Vamos a leer Salmos 16. Esas fueron las palabras de Cristo. Él estuvo en el reino de ¿quién? Dios, pero él entró en el reino del diablo por la muerte. Y cuando él estuvo, él dijo la palabra de Dios sin sentir. Él no tiene ni un sentimiento, ni una conexión con el Padre que él conocía, ni el Espíritu Santo, y él oró este salmo. Y nosotros necesitamos aprender a orar el mismo cuando sentimos,
yo sé que yo estoy del reino de Dios, pero no siento una conexión. Confesamos, pero no es cierto, estoy conectado. Y eso es que Cristo sabía y eso es que Él oró. Heather, Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, Cristo Jesús estuvo en lo más profundo, más feo, más oscuro lugar de uno podía estar. ¿Y qué confesó Él? Palabra de Dios. Él confesó, este no es el lugar de yo voy a quedar. Y ustedes en tu espíritu, a veces espiritualmente sentimos completamente rechazado, completamente maltrato por otras personas, completamente destruidos espiritualmente, emocionalmente. Y por las palabras, debemos decir, este no es la verdad. Debemos decir, yo voy a estar gozando en mi Dios. Yo no voy a estar en este lugar de la muerte en mi vida. Yo voy a estar en la promesa de Dios. Soy la promesa de Dios en la tierra. El reino de Dios está reinando en mí. Yo voy a tener la victoria. Empezamos a confesar. Yo voy a descansar bien. Yo voy a dormir. Yo voy a levantar como un santo, como una persona que conoce a Dios. Y Dios va a traerme mi porción de mi herencia. Amén. Y de mi copa. Acaban de tomar la Santa Cena, la copa del Señor. Tú tienes cosas para decir y para hacer, no solamente va a estar destruido. Dice la Biblia que tu madre y tu padre pueden rechazar, pero tú eres escogido por tu Padre Celestial, que ama. Entonces no hay excusa para decir, nadie me ama. Sí, tú estás amada por el Señor. Escogido por el gran plan para usarte. Y entonces, dice también, de Dios está enseñándonos en nuestra conciencia en la noche, en los tiempos más oscuros. Él está enseñándote para conocer a Él. Si Jesucristo tenía una batalla en la tierra, nosotros también tenemos una batalla en la tierra. ¿De qué dicen la gente en contra de nosotros a veces? ¿O qué dicen la gente en contra de Dios? Y cuando la gente habla en contra de Dios, deben sentir, este no es bien, este no es correcto. Porque nuestra conciencia fue enseñada para conocer a Dios y sentimos por el Espíritu Santo, este no es de Dios. Entonces cuando yo di clases, yo dije, no puedo decir eso en mi clase, en inglés ni español. No pueden. No es aceptable. Estás en la escuela, debemos estar haciendo las cosas correctas. Entonces nosotros también estás en la escuela aprender cómo vivir en Cristo. Estamos en una escuela espiritualmente. Entonces todo lo que no es de Cristo necesitamos negar. Es difícil, sí, tú puedes imaginar en tus actividades.
yo no quiero estar religioso en esto, pero tú puedes imaginar, Cristo va a estar aquí para hacer este tipo de actividad. No. ¿O Cristo va a hacer este acto así? No. Sabemos porque Dios nos dio una persona muy poderosa, el Espíritu Santo, que vive en ti, que está morado en ti para enseñarte de qué es bien y no es bien, por tu espíritu va a estar edificado. Y va a estar más sano y más aliviado y más libre para adorar a Dios cada día. Entonces, yo estoy estudiando otro texto de la Biblia. Es en Lucas 16. Lucas 10. Me encanta Esta escritura es poderoso. Dios nos dio mucha autoridad, toda autoridad. Lucas 10:19. Lucas 10:19. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Amén. Okay. ¿Cuánto autoridad tiene? ¿Un poco? Toda. ¿Toda autoridad sobre quién? Sobre el enemigo. Okay. Toda autoridad sobre el enemigo. ¿Quién es? Satanás y su reino, porque hay dos reinos, o tres si quieres a pensar en esta forma. El reino satánico, el reino de Dios, y abajo los dos son el reino de el mundo que vivimos, la tierra. ¿Okay? Hay un conflicto, hay una batalla de quién va a dominar o tiene el dominio, el poder, los tronos y autoridad sobre la tierra. Y en Apocalipsis dice que Cristo va a tener y reinar sobre el cielo, la tierra, abajo la tierra, donde hay el infierno. En el cielo más bajo es el cielo que vemos, pero el cielo más bajo hay un reino satánico, porque dice que hay potestades del aire, que los ángeles luchan, que son sobre naciones que dieron dominio sobre esas oscuridades y poderes de diablo, de Satanás. Entonces, para más arriba de ellos es el reino de Dios. Y este reino que es en el segundo cielo, decimos, el tercer cielo es Dios y su reino. Pero el segundo cielo es donde andan los brujos. Y los que son en el reino satánico. Ellos subieron a entrar a este reino, reciben sus órdenes, ellos hacen mucho sacrificio, sangre, cual cosa de ellos hacen satánico para tener poderes, y ellos físicamente y espiritualmente vayan a entrar a este segundo cielo. So, cuando vemos cosas en caricaturas o películas que tienen brujos que están volando, en realidad muchos de ellos tienen el poder para volar espiritualmente. No están en sus camas en las noches, están haciendo cosas. Eso es porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender, nosotros podemos subir a estar ¿dónde? En el reino de nuestro Padre Celestial, pero necesitamos pasar el reino, el segundo reino, entrar al reino, subir por oración, por ayuno, por confesión de nuestra fe, por la palabra de Dios, creer y subir. Cuando oremos, subimos espiritualmente y pasamos todo eso y recibimos directamente de Cristo. Vemos el cielo. O el cielo va a bajar
estar tocando nosotros en la tierra. Dos cosas pasan. Porque hay un camino abierto. Dice que no es muy grande, es un camino angosto que debemos estar recibiendo de Dios, pero Dios está abriendo todo de su pueblo, puede a recibir de Él directamente, con visiones, con sueños, con experiencias, tocar Cristo, comer en el cielo la cena de Dios, adorar a Dios a tu trono. Cuando tú estás adorando, cantando a Dios, hay veces subimos y entramos y vemos el trono de Dios. Y es real. No es una fantasía, no es una imaginación, es la realidad, es espiritualmente que está pasando. Entonces tú tienes mucha cosa para disfrutar en Dios. No hay miedo. Dice la palabra, hay amor perfecto. Y no hay miedo en este amor perfecto. El amor por Cristo y por Dios es tan perfecto que tú no vas a tener miedo. Porque muchas veces cuando hablamos de guerra espiritualmente, la gente asusta. Sí, yo sé. Un brujo podría volar. Un espíritu maligno puede aparecer. Ya, pero un ángel puede aparecer también. El Espíritu Santo puede manifestar. Cristo puede manifestar. Hay el negativo, pero el positivo es de estamos de que somos de un reino más poderoso. Y Cristo en la palabra dice claramente, Lucas 10:19, deben aprender esto. Cuando tú sientes miedo, tú puedes decir esto. ¿Sabes qué dice en una translación en inglés? Dice, escuchen con cuidado. Cristo dijo a sus discípulos, yo estoy diciendo que tú tienes autoridad. Y la palabra de autoridad dice, tú tienes posesión. Ya ahora, tú eres el posesor de la autoridad de ¿qué? De el reino del cielo de Jesucristo. Tú tienes el poder para ¿qué? Aplastar los serpientes, escorpiones y todo el poder. Escúchame esto. Eso es que dice esta translación en inglés. Todo el poder del enemigo tiene posesión. Tú tienes autoridad sobre esto. Y nada. ¿Qué va a dañarte? Nada. La cosa es como en el natural, físicamente. Si hay un perro o un animal que quiere atacarte, si tú tienes miedo, más probable va a atacarte. Pero si tú vas a decir, ¡no! ¡Vete! Hay algo diferente. ¿Y cómo vamos a pensar de Daniel en el cueva o hoyo con los leones? Los leones no comieron él. Tenía hambre. Porque cuando el rey quitó Daniel del hoyo, él puso los enemigos de Daniel fue tirado y los leones no esperaban de ellos tocar en el piso. Atacaban y comieron sus huesos todos de ellos en un momento. So creen, por favor. De tú estás caminando en este mundo como un representante de otro reino. Tú eres una ciudadana con la victoria, con la autoridad de un reino que te tiene sobre reino. How do you say it? Todo. Soberano. Sobre todo que vemos ahora en este mundo. Todo que vemos ahora. Y nosotros estamos así, deprimidos. ¿Por qué? Deben decir el espíritu deprimido.
hijo. Sí. Y yo sé quién yo soy. Tú no puedes robarme de esto porque esta es la realidad. Debemos levantar nuestra cabeza. Si el enemigo está, yo estoy riendo porque cuando hay un ataque del enemigo tú puedes decir, ¡aleluya! Estoy provocando dolor, molestia al enemigo porque él me atacó. Él no va a tener la victoria. Cristo vive en mí. Aleluya. Dice la palabra de Dios que el Padre está riendo en contra de ellos que piensan que ellos pueden vivir sin Él cuando cada respiro, cada latir de su corazón es de Él. Y ellos piensan que puede hacer cualquier cosa en la tierra, de nunca va a estar juzgado. Y Dios está diciendo, voy a darte un poquito más tiempo para ser más malvado, porque el día de tu juicio va a estar más fuerte entonces. ¿Entendemos esto? Él quería castigar a ellos por todas sus intenciones, de ellos actuar en sus intenciones, y Él puede decir, entonces, tú tienes el poder también para pedir. Mira, ese es un secreto. Lo más que tú vas a tomar en oración, leer tu Biblia, disfrutar al Señor. No estoy hablando de actos religiosos. Yo estoy hablando de amar más intenso cada día Dios y Cristo y el Espíritu Santo en tu vida. Tú vas a tener más poder. El santo fuego está encendido en ti y vas a crecer más y más fuerte. Y es imposible, el diablo puede hacer cualquier cosa contigo. Y un secreto más, tú puedes perder, ¿sabes? Todas las historias en la Biblia de las vidas, los testimonios de las vidas de pasan por llamado de Dios y cómo ellos vivían. Por ejemplo, tú puedes perder a Dios por la autoridad que ellos tenían. Si tu corazón es puro y tú quieres hacer obra por Dios. No estoy diciendo, hay gente que son cristianos que dicen, ay Dios, dame un carro, dame una casa, dame mucho dinero, yo quiero ropa fina. No estoy hablando de, nada de eso es tan mal. Pero estoy diciendo, si su corazón es todo de esas cosas, solamente quieres Dios por su bondad y bendiciones, hay algo chueco, ¿no? Sí. Hay una motivación que no es puro. Pero si tu corazón es como la oración, ven a establecer tu reino en la tierra como estás establecido en el cielo. Y si esta es tu motivación, then Dios contesta. Porque tú estás haciendo el obra de Dios en la tierra. Tú estás viviendo la palabra de Dios en la tierra. Es poderoso. Entonces, yo estoy diciendo a Dios, yo tiro la vara de Moisés. Así, por México, va a consumir el serpiente o la autoridad de Dios. Todos los otros serpientes son molestando a México, tratando para gobierno México. Yo puso la barda, la autoridad el reino de Dios. El reino de México ahora es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso estoy declarando. Y hoy estuve en oración, y si me crees o no, no importa. Estoy diciendo eso porque hay gente que necesita saber eso. Yo estuve en oración y Moisés aparecía a mí en oración y él dijo, ¿sabes qué? Tú puedes tener mi vara de autoridad y usarlo. Y yo dije, oh, gracias. Y él dijo, ¿sabes qué? Nadie más está pidiendo por esto. Y yo pienso, nadie más está pidiendo. Entonces necesitamos orar y entender. Dios quiere de todos nosotros
pedimos por los ancianos de los otros que vivían antes. ¿Sabes que están en el cielo? Y si gente pidiera en la tierra por estos ancianos, ¿por qué? Moisés no necesita una vara de autoridad en el cielo. Él no necesita. Él está en el descanso de Dios. Su autoridad ya está dentro de él. Y Dios, Él no necesita una vara como Él usó en la tierra. Pero ¿quién necesita este mismo tipo de poder en la tierra? Nosotros que vivimos en la tierra. Entonces leen tu Biblia y piden por cosas. Señor Salomón tenía mucha sabiduría. Yo necesito sabiduría. Dame una acción de sabiduría. Excelencia de espíritu. Oh, mira. ¿Qué otra persona tú veas? Oh, mira. Daniel tenía mucha habilidad para funcionar donde él vivía. Fue extranjero en otra nación. Y él vivía con la victoria. Pero él vivía con una acción para adorar a Dios cada día en frente de ellos que no conocían a Dios. ¿Estás viviendo con gente que no conocían a Dios? ¿No conocen a Dios? Sí. Cada día. Entonces, ¿viven como Daniel? Lo siento, no puedo ir por café porque es mi tiempo orar. Oren. Otra hora estoy listo para ir con ustedes. Pero ahora no. No puedo jugar fútbol porque es mi tiempo para adorar con otros cristianos. Ir a la iglesia, adorar a Dios. Ups. ¿Qué prioridad tenemos? Queremos de Dios para rescatarnos, pero Él nos dio todo para rescatar si simplemente quedamos en su reino y reinamos. Y tenemos la victoria. Es su voluntad para bendecirnos. Y otra cosa que estoy en oración es por de nosotros vamos a entender los tronos de Dios. Dice, el poder o persona que están, reinando como un rey, un líder, un presidente. Y principados son una jefe, dice, es una jefe de una orden o un tiempo, un lugar o un nivel como en militar tenemos niveles de autoridad, ¿no? So, eso es que una majestad, eso es que principado. Poderes son poderes de oscuridad, son poderes que tienen habilidad, privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, y son como los, ¿cómo se dice? Maestría. Ajá, tiene habilidad para hacer obras en la tierra. Enforzado por el reino de ellos vienen. So hay gente que actuaron en esto por el reino de Dios. Espero que es nosotros. Y hay otros que actuaron por el reino satánico en este aspecto. Y then hay en el reino del mundo gente así que pensamos, ay, qué habilidad tiene esta persona, qué capacidad, porque, ay, no. Entonces, el Señor quiere darnos una dominio. Él quiere darnos la capacidad. Dice aquí, los poderes son humanos super. Wow. Ustedes son humanos super. Superhumanos. Yes, porque tenemos el reino de Dios establecido en nuestro corazón y el cielo está en la tierra. Nosotros somos
El persona, el antena o el receptor de la presencia de Dios en la tierra, somos su pueblo. Que estamos reinando y trayendo, como Cristo trajo la autoridad cuando Él vivía en la tierra. Nosotros tenemos la capacidad. Cristo nos dio cuando Él dejó la responsabilidad a sus discípulos. ¿Somos discípulos de Cristo? Sí. Tenemos la autoridad sobre todo una porción de diablo. No, sobre todo el poder. Ustedes son posesores de la autoridad sobre él. Todo lo que el diablo posesó es en contra de él, porque tú tienes la autoridad para decir no o sí a cualquier cosa en tu vida, y cuando tú vas a empezar a reinar en tu propia vida, then pasan a la segunda autoridad. ¿Qué es la segunda autoridad en tu vida? Tú vas a ver en oración, a mi comunidad, ese no deben pasar. No pueden emborrachar y matar a la gente manejando, emborrachando. Tú vas a empezar a orar y tomar dominio en oración, decir, no, este espíritu que causa la muerte no pueden ocurrir aquí, porque estoy diciendo no. El dominio de Cristo es paz y inteligencia, y vivimos más, no solamente por nosotros mismos, por otros. Entonces consideramos que hay peligro por otros si yo voy a manejar en mal condición. Cosas así, empezamos a juzgar y decir no, y declarar el reino de Dios. Y empezamos, entonces cuando tú tienes amenaza del enemigo, tú vas a entender, yo soy del reino más potente, más poderoso. Well, está causando una reacción del diablo, significa que Dios está haciendo algo. Dios está contestando tu oración, tu declaración. Y ellos están reaccionando en contra de ti porque Dios hizo algo. ¿Entendemos esto? Solamente sientes aplastado por las palabras o acusaciones o palabras feas. Y no están pensando de por qué ellos reaccionaron a ti. Es la luz en ti. Es porque Dios está contestando tus oraciones, tus declaraciones, tu autoridad en Él. Entonces, wow, poderoso. Ustedes tienen algo en ti que Dios quiere revelar, usar. Y puede estar todo eso en secreto. No estoy diciendo que tú necesitas, a veces tenemos oportunidad para hablar y tenemos la autoridad para hablar. Y a veces no podemos hablar directamente a unas cosas, pero podemos dentro de nosotros a declarar en el lugar de oración de qué va a pasar en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra nación, en las otras naciones. Podemos estar en secreto, pero no es en secreto espiritualmente. Es en secreto de este mundo. Nadie va a fijar que tú estás haciendo. Dios sí, porque tú mandaste tú hacer esta obra en la tierra. Y va a traer resultados. Y cuando tú llegues al cielo en el fin, tú vas a ver, oh, no sabía que este era tan poderoso que yo oré. Y Cristo con lágrimas va a decirte, gracias que tú hiciste esto por mí. Y quizás tú vas a tenerlo, muchas veces Dios va a llamar a mucha gente para hacer la misma cosa, pero no todos responden a Dios. Y quizás es tú que estás orando con la carga como Cristo tiene por unas cosas en la tierra. Es un privilegio. Y Él va a darte fuerza. Y también en este texto que dice, tú tienes todo poder, una translación dice, tú tienes, Dios está dándote
compartiendo a ti toda fuerza físicamente para hacer la obra, toda fuerza mental y a sus emociones. Las tres cosas que siempre el diablo ataca: tu mente, tu pensamiento, tu fuerza físicamente. Ay, no tengo fuerza. Ya. O sus emociones se sienten completamente lastimados. Parálisis de emociones que prevenir de nosotros hacemos la cosa que Dios quiere. So, esas tres cosas tú puedes decir, este está en este texto. Yo sé, el original dice esto. Entonces, este es mi pasaporte para hacerlo. Este es mi permiso del reino de Dios para declarar y orar esas cosas. A ver resultados. ¿Y sabes qué yo hago? Cuando yo voy a ir a mi trabajo, yo digo, y Señor, antes de yo llegar a mi trabajo, manda tus ángeles, te toman control. Y cuando yo voy a pisar en este trabajo, de todos que están allí van a estar bajo la autoridad de Cristo. Amén. Tener paz, hacer correcto con uno a otro, hacer la cosa que deben hacer en mi trabajo. Tú tienes el mismo poder para hacerlo cada día. Y a todos los espíritus malignos que quieren acosarte, atacarte en tu casa. Ir a la puerta, la entrada, principalmente la puerta principal de tu declaras a mi casa, estoy diciendo no más de eso hoy. Pero deben repetir. No pueden decir una vez. Muchas veces. Cada día despertar, poner la armadura, poner los ángeles, obrar el Espíritu Santo a mover los corazones y atar al espíritu de conflictos, de quejas, de enojo, de odio, de anticristo, abuso, maltrato, emborrachar, endrogar, de cuál cosa es. Estar flojos, cuando deben trabajar, a veces hay problemas con esto. Y desatar buenos obreros, ellos encantan la verdad, quieren bendecir uno a otro, amar uno a otro, desatar la palabra de Dios, está trabajando aquí en este lugar. Amén. Y está consumiendo todo lo que no es de Dios. Esta es tu porción, tu herencia. ¿No dice Salmo 16, tú tienes una herencia? Sí. ¿Sabes qué? Cristo murió de tú tienes una herencia. Solamente recibimos una herencia cuando alguien murió. Cristo murió. Tú tienes una herencia ahora. No solamente cuando tú mueres. Ahora. Ya la persona murió. Es Jesucristo por todo eso. El sacrificio. Y es tu porción. Es tu herencia. Es tu bendición. Amén. Amén. Señor, gracias. Que tú eres nuestra herencia, tenemos autoridad, no porque somos fuertes o grandes o orgullo, no tenemos orgullo, estamos aquí delante de ti solamente por tu favor, por tu bendición, por tu grandeza, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Llénanos con tu espíritu y entendimiento de quién somos, de un reino que es sobre todos otros reinos, el reino de Jesucristo. Y representamos esto y podemos mover en el Espíritu y vivir, tener la victoria. Oh, Espíritu Santo, das tu revelación. Todo esto, del reino de Dios, la autoridad, de posesión y de vamos a tener una gran responsabilidad y habilidad para hacerlo, porque tú diste a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, de tú estás moviendo, Espíritu Santo, de todos que vean por
YouTube, todos que están aquí van a estar librados de las mentiras de no somos nada. Somos en Cristo. Cristo está en nosotros. Y somos unos. Y somos tus hijos y hijas que tú nos dio la autoridad por vivir santo y declarar tu santa presencia en la tierra. Gracias, Señor. Sella tu palabra en nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, nuestro cuerpo físicamente. Van a tener la fuerza para hacer todo que tenemos en ti, un llamado para hacerlo, Señor. Y vamos a estar gozando en ti por tu gran obra en nosotros y en tu pueblo en este tiempo, donde muchos van a recibir Cristo. Van a recibir Cristo y van a vivir. Van a confesar que tú necesitas Cristo y Él va a entrar y van a darte salvación. Es el único nombre. Confesamos abajo del cielo que podemos estar salvados. Entonces, Cristo, gracias por su salvación en nosotros y otras personas. En el nombre de Jesucristo.